Con la carta a los Efesios podemos entender los fundamentos que sustentan la fe y que le dan sentido a nuestra vida. Lo que vamos a examinar en esta carta, todo este proceso, no es una mera doctrina teológica. Es una revelación cómo Dios está obrando. Es la forma en la que Dios se encarga de su creación y que lo creas tú y obres al respecto, define cómo vas a vivir esta realidad. Así es que examina para empezar la obra del Padre para entender lo que quiere decir. Nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es un hecho difícil de explicar que Él de alguna manera, por su naturaleza, como Dios eterno, te haya conocido antes de que el mundo existiera. Y lo hizo como si tú ya fueras una persona real. Te vio como eres, con tus necesidades, tus debilidades, y te eligió para que seas santo, santa, sin mancha, y seas restaurado por Él. En pleno proceso de construcción, punto número 1, somos perdonados por su sangre. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versos 7 al 8. En Él, en Jesucristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Bueno, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, lleva a cabo lo que el Padre, la primera persona de la Trinidad, ha decidido. La decisión fue del Padre, la acción de llevar a cabo es del Hijo. Y eso es algo que sigue ocurriendo en el tiempo presente. La idea de Pablo es que tú, yo, estábamos atados como esclavos en el gran mercado de esclavos. Y Jesús llegó, pagó el precio y te redimió. La lógica es que si un esclavo no es comprado, pues no le sirve a nadie. Pero tú eres un esclavo comprado y liberado. Entonces, ¿qué se entiende? Que debe ser útil y fructífero. Dice Efesios en el capítulo 3, versos 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Si queremos pensar en alguien que tiene que ser útil y fructífero, pues Pablo lo era. Pero tú, en tu condición humana, natural, sin haber sido regenerado por el sacrificio de Cristo, eres inútil. No sirves para lo que Dios te ha diseñado. Puedes servir para muchas otras cosas. Seguramente tienes muchísimas otras particularidades en las cuales puedes desarrollar todo tu potencial. No me extraña que puedas lograr también muchas otras cosas que están en ti, pero ninguna de ellas te va a realizar como una persona llamada por Dios. Pablo dice que en ese foso de esclavos, Jesús llegó, te quitó las cadenas, te liberó y te restauró a una vida útil. ¿Qué dice? En Él tenemos redención por su sangre. ¿Qué es esa redención? El perdón de pecados. Así es que tus transgresiones, tus pecados fueron perdonados. De repente dirás, pero yo no he hecho nada. Ni siquiera le he dicho perdonarme. Pues Él ha tomado la determinación de hacerlo por su libre voluntad. En el griego, esa palabra perdón significa descartado. O sea, tus pecados ya no son considerados, ya no son tomados en cuenta por Dios. Qué interesante es pensar en eso, que cuando tú dices perdono, deberías pensar de que todo eso que estás perdonando ya está descartado.
Solamente te llamo a que tú consideres todas las veces que alguien te ha dicho perdóname o cuando tú le has dicho te perdono, ¿en qué condición ha quedado la ofensa que has recibido o que tú has hecho? ¿Qué dice el Salmo 32, versos 1 al 2? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una condición diferente. Si ustedes se dan cuenta, no es una continuación de la vida pasada. No es simplemente que, bueno, hasta ayer era así, pero ahora sigo siendo. Ha cambiado tu condición de vida. Pero hay algo que todavía te tiene mal, porque hay una cadena que te ata a la esclavitud, y es tu conciencia, culpable de actos y decisiones que voluntaria y deliberadamente las hiciste y te obligan a esconderte de Dios. Tu conciencia te hace sentir que eres inaceptable para Dios. ¿Por qué? Por tus acciones malvadas. Y lógicamente te sientes insatisfecho contigo mismo. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué fui? ¿Quién me mandó a hacer eso? ¿No es cierto? Pero cuando Jesús entra a tu vida, descarta todas esas transgresiones. Todas te son perdonadas y son dejadas de lado. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Lo dice el pasaje de Hechos 3:19. Así es que no solamente es, me arrepiento y soy perdonado, sino que hay una nueva condición de vida. Y si te das cuenta, una de las primeras características que tiene esa nueva condición de vida, una vez que tú te has arrepentido completamente de tus pecados y has recibido la gracia misericordiosa de Dios, es que tiempos de alivio vienen de la presencia del Señor. ¿Hace cuánto que no tienes un tiempo de alivio? ¿Cuánto que sigues cargando tus líos, tus problemas, tus debilidades, tus pensamientos? ¿Qué esperas para que esto sea realidad en tu vida? Es una nueva condición. Es como si fuera que le oyes decir a él lo mismo que escuchó esa desafortunada mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Genial, eso me gusta escuchar. Me gusta que me perdonen. Acaba de salir un perdonazo y todos están lanzando petardos, felices de la vida. Cada vez quisiéramos así perdonazos de todo. Pero la condición es, no peques más. Esa parte ya no me gusta, o sea, pero no puedes. O sea, ¿acaso no es que es un perdón? Sí, la condición en la que tú quedas es perdonado. Y ya no te sigas metiendo, pues, pecados. ¿Por qué sigues manchando tu vida? ¿Por qué insistes en estar mal con Dios, en estar mal con los demás? Y Jesús, ¿en base a qué da esa sentencia? Y lo aclara Pablo, por su sangre. Él derramó su sangre en la cruz. Él no tenía que morir allí. Vino para hacer ese sacrificio. Por lo tanto, no hay perdón sin Jesús, sin su sacrificio en la cruz. Puedes buscar cualquier otro método. Entrar a una religión, encerrarte en un cuarto, aislarte en el desierto, cualquier cosa puedes hacer. Mientras no está Jesús de por medio,
no hay perdón. Pero Dios ya te ha perdonado. ¿Cuándo te ha perdonado? Pues cuando tú has reconocido su señorío y su salvación por medio de la fe. Quiero entender que así lo has hecho. Bueno, pero tal vez confunde ese hecho de por qué Dios, caramba, insiste con la sangre. Tiene que haber siempre sangre antes de concederte el perdón. En la carta a los Hebreos, el capítulo 9, versos 22, dice, según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué? Porque la sangre resalta tu culpa. Y hablar de un Salvador ensangrentado, pues es ofensivo para la mayoría de la gente. Causa aversión esa escena. ¿Por qué tuvieron que darle semejante tratamiento a Jesús? ¿Por qué hasta ese extremo? Porque nadie puede hacer lo bueno. Y tú siempre tropiezas y caes en pecado voluntariamente. Mereces el juicio de Dios. Tu conciencia te dice, Jesús murió y tomó tu lugar. Pues eso dice la Biblia. Él no era un mero sustituto. Las Escrituras dicen que se hizo como tú. En 2 Corintios 5:21 expresa, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y por eso Dios lo condenó a muerte, esa muerte que la merecíamos, tú y yo. Pero, como siempre sucede en nuestra sociedad, en el mundo e inclusive dentro del ámbito religioso que está vinculado a la Biblia, hay un criterio que dice que tú eres una víctima de las circunstancias, que tus genes son los responsables, que has heredado unas mañas y manías que ahora las estás ejerciendo en pleno derecho y con gran entusiasmo. Dice que eres tú el resultado de las presiones del tiempo moderno. Y en algún lado tus padres, hasta ellos tienen la culpa de cómo eres tú. Nada es tu culpa. Es el mensaje que está ahora diciendo. Todos dicen, te ves obligado a pecar, porque claro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, el mundo hace y vos también. Bueno, si eso es verdad para ti, te puedo dar una buena noticia. Eres muy miserable. No vas a tener escapatoria de tu culpa. ¿Por qué? Tu conciencia va a seguir acusándote aunque quieras reprimirla. Así que nunca vas a encontrar esa paz que tanto necesitas. Porque sabes que eres culpable. Sabes que has cedido a las presiones bien fácil. Que has pecado. ¿Por qué? Porque querías hacerlo. Nadie te ha llevado de la mano. Vamos a pecar hoy día. ¿Qué te parece si pecamos un poquito hoy? Nada, vos ya estás tomando iniciativa. Justo de eso te iba a llamar. Te iba a decir, te he mandado un WhatsApp, ¿qué tal una pecadita? Intercambiaremos pecados. O sea, y esa es nuestra condición. Nosotros estamos listos. Boy Scouts, ¿no? Están diciendo, peca, ya está. Sí, ya estoy haciendo. Yo ya me adelanté a ti. Santiago escribe en su carta, en el capítulo 2, versos 10 a 13, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Bien, pues muchos dirían aquí, perfecto, no soy adúltero, pero tampoco soy un asesino. ¿Y qué tal vas en tus relaciones? ¿Cómo estás en tus vínculos en la oficina? ¿Qué tal el vínculo en la familia?
con esos que de repente alguna vez te fallaron. ¿Qué tal el vínculo con los amigos? Hay algunos que quisieran matarlos. Bien, ya has hecho entonces eso, ya has pecado. De solo pensarlo, ya has pecado. No, no los quiero matar ya, pero los odio. Como si los hubieses degollado. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Con toda seguridad, en medio de esta tu vorágine de querer quedar bien, vas a tratar de justificarte con que, bueno, es la presión de mi carne, pues ¿qué puedo hacer? ¿No es cierto? Son las presiones del mundo. Y con toda seguridad te garantizo, es lo que dices, en el cielo yo voy a ser perfecto. Bueno, quiero darte el mensaje que dice Pablo a través de la carta a los Romanos, capítulo 11, versos 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Heder. Pero ni siquiera es por cuenta propia. ¿Sí? Nada. Considérense muertos al pecado. Ya dejen de ejercerlo. Párenla. Esa es su maestría. Quítenla. No se sientan ufanados de que, oh, soy el primer pecador. Ya después de Pablo soy el siguiente pecador. Vamos, déjenlo eso. ¿Sí? Sean vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, ¿cómo yo puedo demostrar eso? No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, ahora que entonces puedo tener la posibilidad de encontrar tranquilidad, pues yo te digo que no vas a poder escapar de tu conciencia sin la sangre de Jesús. No puedes, por tu lado, por mucho que pienses en que ya, perfecto, muy bien, ya me has llamado a la reflexión, voy a poner esto como recordatorio en mi teléfono, para que no peque todos los días y para que deje de hacerlo. Está bien, me alegro por ti, pero en tanto en cuanto no pienses que Jesucristo es el único que puede cambiar tu vida, no podrás hacer nada. La sangre de Él te enfrenta cara a cara con tu culpa. Cuando tú acudes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces Él te hace saber que lo que estás haciendo y que tú lo consideras como que no es tan grave, Él te hace ver que es absolutamente grave y pecaminoso. El Evangelio nunca te va a decir que no eres culpable, que no vas a ser culpado. El Evangelio te dice que sí eres culpable y te enfrenta con tu culpa. Esa complicidad que tienes contigo mismo de arroparte, de camuflarte. Esa tu acción voluntaria de hacer las cosas mal y tu pecado que termina sellándote, te enfrenta el Evangelio con la justa sentencia de la ira de Dios. Y te hace ver que no puedes superar esta situación y que nunca vas a poder pagar esa deuda tan inmensa. Sin embargo, el precio está pagado. La integridad de Dios no ha sido afectada. Su justicia ha sido preservada en la sangre de su Hijo. Nadie podría decir que Dios toma a la ligera el pecado cuando ve la cruz de Jesús.
Dios nunca va a tolerar la maldad, pero la cruz aboga por ti. Dice que el precio ha sido pagado. El que tomó tu lugar pagó y por lo tanto eres libre. Eres aceptado, aceptada por Dios. Y entonces puedes enfrentar tu culpa, admitirla, reconocer tu miserable condición. La cruz lo cambió todo. Ya no tienes que estarte justificando en tus acciones. Ya no tienes que negarlas, no tienes que esconderlas. Puedes aceptar que eres un pecador perdonado. Un pecador perdonado. Ya no eres lo que antes eras, gracias a la cruz. Y Dios te trata en consecuencia. Y Pablo llama a eso las riquezas de su gracia. Su gracia es perfecta. Tienes lo que nunca podrías lograr con tu esfuerzo. Su gracia te genera paz y gozo. Mira lo que escribe a Tito en la carta, en el capítulo 3, versos 5 al 7. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que seamos justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así es que tú no puedes añadir nada, no lo puedes merecer de ninguna manera. Dios lo hizo todo. ¿Cómo? Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Cuando Dios hace sobreabundar gracias sobre ti, es como si se dijera que amontona más y más y más. Sobreabundar es que te da porciones repetidas. Claro, ahora tal vez piensas que con eso Dios se ha deshecho de tu pasado y te ha dado una pizarra en blanco y ahora te toca tenerla limpia. Él te dio una nueva oportunidad y ahora puedes luchar para mantener las cosas derechas. Pues si ese es el caso, pues solamente hay Semana Santa y tú ese día no comes carne y crees que eso es suficiente mérito para ti, estás perdido. Porque no vas a poder tener esa pizarra limpia nunca. Yo tampoco podría. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 3. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas. El tiempo que te toca vivir en este cuerpo ya no es para ti, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo deberías estar viviendo? Conociendo y haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya te has dado gusto, ya has hecho todo lo que había que hacer. No, me faltan los 4 pecados. Parala, suficiente, ya has hecho todo, ¿sí? Ya has dañado, ya por demás, ya has afectado, lastimado, vos mismo te has herido, te has desportillado. Así es que ya basta. Ya deja de andar en sensualidades y lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Sí, pero es que lujuria, borrachera, no, es el rato que ya no tengo más de 60 años, ya esas cosas son para mí ni en película. Pero sigues idolatrándote a ti, sigues adorándote a ti,
Sigues adorando cosas. Sigues idolatrando personas, animales, elementos. Sigues metido en eso. ¿Cómo vas a querer comparar? No, ya no estoy en esas cosas carnales si estás haciendo todavía lo que le desagrada a Dios. Así que la culpa te va a perseguir siempre. Y te vas a dar cuenta que has vivido engañado, pensando que estabas haciendo lo correcto. Aunque en el fondo de tu corazón sabía que eso estaba mal. Así que reconócelo, enfréntalo. Es el logro de Cristo. Te ha sido entregado si tú has reconocido el señorío y la salvación de Cristo y puedes tener un nuevo sentido de aceptación de Dios. Él nunca ha dejado de aceptarte. Yo no sé por qué lo hace conmigo, pero Él nunca ha dejado de aceptar. Su perdón siempre ha estado presente. Así es que tú debes reconocer los hechos y aceptarlo. Recién cuando logras hacer eso, pues entonces tienes un nuevo sentido de liberación. ¿Necesitas el perdón diariamente? Seguro, claro que sí. No, no diariamente. Cada minuto. Me acaba de corregir el padre. Cada minuto, dice. Bueno, si necesitas cada minuto lo tienes. Si necesitas el perdón diariamente lo tienes. Tienes todo el tiempo el júbilo de ser liberado, restaurado, de ser útil. Dios te acepta tal como eres, como estás ahorita. Así, en la misma condición, sano y bueno, o bueno nomás, no sano. Igual te acepta Él. Dice en Colosenses 1, versos 3 al 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estábamos nosotros? En el reino, en el dominio de las tinieblas. En oscuridad plena. Haciendo lo que bien nos parecía. Disfrutando de nimiedades y de cosas absurdas. Y Él nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, que es el perdón de los pecados. Es decir, fuiste tú sacado de una condición de la que de repente ni siquiera querías salir. Esa es mi experiencia. Yo estoy bien. $4 millones ¿acaso he robado? No he matado a nadie todavía. Ni siquiera le saco la lengua a la gente que me hace daño. Nada, soy buen tipo. Y en esa mi total confusión. Él me agarró de mi cuello y me dice, se acabó el recreo. Venga para acá. Y quiero agradecer a Dios que Él haya tomado la iniciativa. Y que no haya sido yo el que haya dicho, sí, perfecto, ya me cansé de esta mala vida, ahora miré a la buena. Para nada. Él me sacó cuando no quería ir. Y desde esa vez soy su hijo amado. Y tú eres su hijo amado, su hija amada. Un hijo, una hija en quien él está complacido. Esa es tu identidad en Cristo. No por lo que estés haciendo. Tú dices, no, ¿cómo va a estar complacido conmigo si todavía sigo teniendo mis planes? Yo sé que tienes. Pero esa es la identidad que Cristo te ha dado. Él solo te acepta y te dice, eres mi hijo amado y yo me complazco en ti porque Cristo hizo el sacrificio por ti. Porque Él tomó tus pecados y los llevó a la cruz. Porque Él asumió lo que tú deberías pagar. Así es que tú debes aceptar lo mismo. La razón por la que tú te sientes atrapado por la culpa es que nunca te has aceptado ni te has perdonado a ti mismo. Sigues cargando tus cosas.
Sí, yo no sé para qué me casa. No, yo no sé para qué he ido a esa fiesta para encontrar a esos truanes ahí. Y si tú no te has perdonado, es porque nunca has aceptado el perdón de Jesús. No, esa es idea tuya, pastor. No hay caso de perdonarse a sí mismo. A quienes perdonen los pecados les son perdonados. Y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. No, yo no me puedo perdonar a mí mismo. Vamos, seguís reteniendo. ¿Hasta cuándo vas a retener el perdón para ti? Por eso cuando entiendes que Dios lo ve todo tal como es y te dice, estoy satisfecho contigo en la sangre de mi Hijo Jesucristo, no tienes ningún derecho a decir nada menos sobre ti mismo. Y te puedes aceptar. Y también puedes aceptar a otros que son inclusive mejores que tú. Puedes aceptar que no eres perfecto, que necesitas perdón y que estás contento de perdonar. ¿Por qué? Porque ya has sido perdonado. Si realmente has sido perdonado, entonces es que tú puedes dar y tener la capacidad de perdonar. Y ahí, claro, aparece alguien que va a decir, ah, sí, pero eso pues de lo que tú dices es por eso que la gente abusa del evangelio de la gracia. Hacen lo que quieren, pecan, porque saben que Dios los va a perdonar. Y Pablo te sale al encuentro y te dice, si piensas que puedes abusar de su gracia, escuchen bien, Pablo te dice que si tú crees que puedes abusar de su gracia, es porque no conoces el significado de ser perdonado. No poder reconocer que te ha perdonado a pesar de lo que eres, te mantiene esclavo del pecado. Esto había varias referencias, ilustraciones interesantes que nos hacen ver que alguien puede haber recibido algo y nunca haberlo entendido. Había un soldado japonés que, como no había muy buena comunicación, en la Segunda Guerra Mundial, ahí en la isla en la que él se encontraba, nunca le avisaron que la guerra había terminado. Y él seguía caminando así, metiéndose en las cuevas, miraba a la gente, se escondía, disparaba, mataba una vaca y después iba y seguía viviendo en una condición increíblemente difícil. Y cuando lo agarran, él dice, me entrego porque soy el soldado del emperador. ¿Qué emperador? Venía aquí, ya acabó la guerra. ¿Cuándo? Hace 25 años. 25 años, yo estoy aquí caminando como vagabundo. Hay algunos que desde que recibí la gracia están caminando como ese hombre, escondiéndose del pecado, haciendo cosas que creen que... y siguen sin vivir la vida que el Señor les ha dado. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Romanos? Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne. No a la carne, porque eso es vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, o sea, no por su esfuerzo, no por su empeño, no porque ustedes son buenos tipos, sino por la obra del Espíritu, hacen morir todo lo que hace su carne, van a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bien, eso quiere decir que todas las veces que tú dices, yo soy guiado por el Espíritu de Dios,
estás manifestando, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que hoy, si de repente vas y te empiezas a peinar en el espejo y dices, ¿y a qué lado se hace la raya un hijo de Dios? Pregúntale a tu espíritu si eres hijo de Dios. Si realmente estás viviendo guiado por el Espíritu. Si estás haciendo las cosas que al Espíritu le agradan. Si estás siguiendo su guía a través de la palabra de Dios. Si eso es verdad en tu vida, pues quítate ese abrigo de plomo que tienes, en el que estás queriendo protegerte de no pecar. Porque si eres guiado por el Espíritu de Dios, dejarás de pecar inmediatamente. No hay una sola enseñanza en la Escritura que te diga, vamos, peca libremente. No hay una sola que te diga, te incentivo a pecar hasta que te duela. No hay una. En todas te llaman al arrepentimiento real para que tú dejes la clase de vida que tienes en este minuto y empieces a vivir una vida guiada por el Espíritu. Solo el sacrificio perfecto en la cruz te da la libertad, que no puedes lograr con las buenas obras. Dice Hebreos 10, del 17 al 18, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pero dice, es que cada vez le mando uno nuevo. No me acuerdo de eso, dice el Señor. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Nada ya tú puedes hacer. Ya nada. ¡Qué maravilla! Que seas libre de esa tensión interior, de ese odio propio. Ya no existe la angustia ni la agonía por la culpa. Yo recuerdo que cuando estaba exponiendo siempre hablaba con un hermano, ¿no es cierto? Pero pastor, cada vez nos tiras palazo y palazo con exhortaciones con Deuteronomio. Párala de una vez. Bueno, desde el anterior estamos leyendo Efesios y es una carta de amor que te está diciendo, vamos, que te sube el ánimo, sé feliz. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha hecho todo. Vive contento. Porque ya no te espera el infierno. No, es que vos no has ido a mi casa. Ya no hay nada que te acuse. Nada que te haga irritable y triste, inquieto, molesto. Ya has sido aceptado por la sangre de Jesús. Siempre que fuiste perdonado, te sientes perdonado, sanado, íntegro a los ojos de Dios. Y sabes que todo tu pecado ha sido descartado. Y puedes aceptarte. Y considérate como una persona sana y salva, de gran valor, hecha a la imagen de Jesucristo. Y eso le da sentido a tu vida. Tus pecados han sido perdonados. No solo en el pasado, sino en este momento. En el que acabas de pensar ahorita, ese también ha sido perdonado. Ese que vas a cometer en cuanto salgas, también. Todos. Tu vida tiene otro sentido. Puedes recordar su palabra y dejar de ceder a la tentación. A ver, ya párenla, ya no corran tras el pecado. Siempre se deja alcanzar por ustedes. Nunca más tus pecados te separarán del amor de Dios, que es en Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quieres verlo en la Escritura? Vamos. Romanos 8, 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso te regalo hoy día. ¿Te emociona? ¿Te anima? A mí me hace llorar de alegría. En pleno proceso de construcción. Punto número 2, pronto se cumple el tiempo. En toda construcción, el tiempo es el peor enemigo. Siempre nos queda corto. Efesios 1, del 8 al 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta declaración donde el apóstol junta las verdades que se relacionan están en un gran tema central. ¿Cuál es? El misterio de su voluntad. Y muestra el propósito de Dios en todo lo que está ocurriendo hoy. Y Pablo lo describe como un misterio. Los misterios son las respuestas a las grandes preguntas que laten en el corazón humano. Y dice 1 Timoteo, capítulo 14, verso 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Bien, ¿quién es el primero aquí? Nadie quiere la medalla de oro. En 1 Corintios 4, Pablo está recordando que los cristianos somos administradores de los misterios de Dios. Pero la iglesia no está hablando sobre los misterios que le pertenecen. Y por eso el mundo está en confusión y oscuridad. El tiempo es corto. Debes cumplir tu parte. Pronto el Señor va a terminar de hacer lo que prometió desde la eternidad. Me pareció, pero extremadamente conmovedor que ayer a mi nieta de 8 años, su papá le diga, yo quiero decirte un día, hermana, pero tienes que arrepentirte de tu pecado. Y le aguó la fiesta. No, porque ella está en el culto también y ella escucha y dice, sí, claro, eso es lo que yo quiero. Y un día me voy a arrepentir de mis pecados. Pero todavía déjame, soy niña. Tengo que hacer algunas truanerías más todavía. Y todavía tengo que hacer renegar a mis papás un buen tiempo. Así es que después de eso me arrepiento. Es su pensamiento, no lo dijo, pero yo leo a la mente. Pues cuando ustedes vienen así con sus ideas de que, a ver, ¿qué le digo al pastor? ¿Con qué le empiezo a endulzar el oído? Ya sé, a ver, no me mames, ya. Déjate todo este charla. Dime, ¿cuál es tu pecado? Ya, listo. Iremos al grano, ¿no? ¿Cuál es la misión? Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto ya está haciendo Dios aquí en la historia. Está obrando para reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en el ámbito invisible de la realidad, de los cielos, de las fuerzas que están obrando en tu vida. Lo que tú no puedes ver, ni tocar, ni sentir, esas cosas malas y buenas. Las potestades malvadas, los poderes que luchan con los ángeles, las fuerzas del bien, todas esas cosas de los cielos y de las fuerzas invisibles en la tierra. Esas luchas entre las naciones, los conflictos entre los individuos, todas estas cosas van a acabar y todas serán reunidas en Cristo. Y esa palabra griega reunir significa, no significa amontonar, significa encabezar. Es decir, es relacionarte con Cristo como un cuerpo se relaciona con la cabeza. Entonces él será el director de la orquesta, el operador supremo de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y dice en Colosenses 1 del 19 al 22, porque agradó al Padre que en él, Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de él, Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz.
por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, creo que algunos siguen siendo, ocupados en sus malas obras, algunos son militantes, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Y dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y para hacer eso, Dios está aquí obrando en este momento, en este tiempo, en este espacio en el que vives. Está trabajando en tu vida, en la vida de la iglesia, está trabajando con tu familia, a través de tu familia, a través de esas personas chinchosas que no te dejan en paz, a través de esas personas que te agradan, que te ayudan. Puede ser que no parezca verdad, porque el hombre está viviendo en un mundo dividido, maloliente por todas partes. Y estamos nosotros fuera de sintonía con la naturaleza. Pasa algo que nos mantiene sin armonía con el mundo en el que vivimos. Estamos en una guerra entre nosotros, nación contra nación, peleas, conflictos, divisiones, todo aparece eso por todas partes. Tienes luchas hasta contigo mismo. ¿Quieres hacer algo bueno? Pero al mismo tiempo, quieres hacer justo lo contrario. Jesús ha venido a sanar esa división, sanar relaciones rotas, terminar el conflicto, detener las palabras amargas y odiosas. Él ha comenzado a sanar, a curar heridas, a hacer que las cosas cambien. Depende dónde te encuentras tú. Porque dice el Señor Jesús en Lucas 11:23, el que no está a mi lado, contra mí está. El que no está tomado de mi mano, está en contra de mí, dice el Señor. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. El que no está yendo a su lado, haciendo lo que él hace, lo único que está haciendo es vivir una vida inservible. Pablo está resaltando eso. Dice que la forma en la que este hecho lo has de llegar a conocer es a través de la vida de Jesús. Él nos dio a conocer, dice la Biblia, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así puedes entender lo que está pasando en un mundo actual, en estos acontecimientos del día a día. Dios está obrando en el mundo. Cada cosa que pasa, cada situación que acontece, cada cambio que hay, tiene su significado. Y todo encaja en el plan que Él tiene, no en tu plan. Él no está obrando para mejorar tus condiciones. Él está obrando en forma general. Y esto ha sido dado a conocer, como dice, en toda sabiduría e inteligencia. Esa palabra sabiduría es Sofía y inteligencia es Pronesis. Y eran bien entendidas en ese tiempo y en ese lugar. Sofía era la pasión de los filósofos. Les encantaba encontrar los secretos de la vida, buscar sabiduría, ¿sabes? Eso todavía sigue vigente. Nos encanta que alguien venga y en el estudio bíblico diga, esto es, ¡oh, qué lindo, qué bello! Bien, ahora vas a aplicar a tu vida. Ay, no sé, ya me voy a olvidar cuando salga. Pero me encanta saber estas cosas. Hoy día, pastor, me ha tratado la Biblia, me has tocado el fondo del hígado. ¿Pero y eso va a transformar tu vida? No, pues yo creo que ya se va a pasar cuando llegue a almorzar. Igualito que los griegos, siguen sintiendo éxtasis por cosas nuevas. Ay, contame algo diferente. Y claro, nosotros nos pasamos el tiempo viendo con quién nos podemos llamar la atención a estos gallos. Entretenidos en cosas que Dios está mostrando Él por su propia cuenta.
Pronesis era el sentido común. Yo no sé por qué se llama sentido común si muchos no tienen. No es común, pero dice común. Es la comprensión práctica de los problemas. ¿A través de qué? A través de la escritura. No es comprensión, ya, este problema me lo ha hecho mi vecino porque ha hecho esto aquí con su perro. No, 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 es a través de la escritura. Cuando tú no tienes paz con ese vecino que con su perro y su gato y siguen manchando tu alfombra, es porque tú no has cambiado. Es porque tú sigues viendo la vida desde tu propia óptica y tú quieres que el mundo dé alrededor vueltas de ti. Pablo dice que este misterio de la voluntad de Dios vino por sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo es? Estos han sido dados a conocer o han sido presentados en Jesucristo. Es en Cristo donde ves cómo esto funciona. Amen a sus enemigos. Oren por los que les causan daño. No, pues no, eso nada que ver. Solo en Cristo hay eso. Los resultados del ministerio de la sanidad de Jesús, pues son visibles a través de sus obras. Por eso es que Él hacía milagros. Dice en Isaías 35, 5 al 6, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Está hablando el profeta de lo que va a acontecer en el ministerio de Jesucristo. Es que los principios de sanación del espíritu de los hombres y sus cuerpos son reales solo en la obra de Jesucristo. Cualquiera que diga, vengan, hagan fila, que va a haber sanidad esta semana, no le hagan caso. No le hagan caso. Vean ustedes cómo el Señor lo muestra de una manera bien práctica. En Mateo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguna vez te has sentido así? Te regocijas y cantas y dices, oh, qué maravilloso es ser pobre de espíritu. Pobre en espíritu, ¿sabes cómo es? Como si estuvieras vacío interiormente, como si estuvieras seco, como si no te quedara nada de riqueza en tu espíritu, nada, ningún ánimo, ninguna cosa interesante. Te sientes deprimido y casi estás reaccionando con amargura. Y Jesús te dice, esa es la condición en la que quería verte. Así me gusta tenerte. Porque ahí es donde recibes el gobierno de Dios. Si no, tú tienes el control remoto y por lo tanto vas a cambiar los canales. Cuando dejas de tener, se acaba la pila y el Señor está a cargo, entonces recién tú puedes. Cuando eres pobre en espíritu, entonces realmente recién puedes decir, el reino de los cielos es el lugar donde yo estoy. Mientras sigas teniendo tu control de tu pequeño dominio, eres tu pequeño reyesuelo de tu feudo, el Señor te va a dejar que sigas haciendo las cosas como a ti te parece. Cuando recibes el gobierno de Dios, es un proceso distinto al que puedes conseguir en cualquier otro sitio o en cualquier otro momento de tu vida. Que dice en el verso 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Alguna vez piensas así de ti mismo? O sea, ¿eres feliz cuando estás triste? Casi suena contradictorio, ¿no? Pero Jesús dijo que eres feliz cuando estás llorando. ¿Por qué? Porque puedes tener una fuente de consuelo que nadie más te la puede dar. Nosotros podemos venir, traer pañuelos, toallas para que llores, abrazarte, te poner nuestro hombro, que nos embromes la ropa, todo lo que sea podemos hacer. De nada sirve. El único que te puede dar consuelo
en ese tu llanto y lamento, es el Señor. Y dice en el verso 5 de Mateo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esas son cosas transformadoras. Pero claro, las escuchas, las recitas y dice que son maravillosas, pero nunca las aplicas en tu vida. Estás quejándote de que, me hacen poner triste, que siempre me tienen en mal concepto, yo siempre soy la pobrecita. De eso está hablando Pablo, de la sanidad, de los principios unificadores revelados en Cristo, son los que transforman la vida. ¿Vives según esos principios? O tal vez estás viviendo en base a la interpretación del mundo de esos principios. ¿Sigues acudiendo a los comentarios? Pues deja de hacer eso, empieza a leer la Biblia. Mira que Jesús le llama a sus discípulos del mundo y con unos enfoques contradictorios, y lo hace suave, amable y constantemente, y los corrige. Mira que cuando están discutiendo cuál de ellos es el más grande, yo creo que usaban alpargatas, ¿no? Ya les hubiese tirado las dos a sus cabezas, ¿no es cierto? Pero él agarra y pone a un niño entre ellos. ¿Y sabes qué les dice? En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cuando viene la madre de Santiago y Juan y se acerca a Jesús y le pide posiciones de privilegio a favor de sus hijos, como ahora está haciendo un montón de gente, ¿no? No, Rodrigo, yo, todos están en fila y así, más larga que la fila del diésel está de esos que están con sus currículos. Así aparece la mamá de Juan, ¿ah? Y les dice, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos, uno sea ministro de gobierno y uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos respondieron, podemos. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío, el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Hay alguien que va a estar ahí, que es la voluntad del Padre. Así que la cruz y la resurrección de Cristo, pues, hacen transformaciones que necesitas para entenderlo todo. La cruz, como ejemplo de muerte, es dejar antiguos caminos, es decir, abandonar las formas en las que el mundo opera. Es la manera en la que nosotros bien habitualmente decimos, es morir a ti mismo, la cruz. Y eso se hace realidad cuando la cruz es evidente en tu vida. ¿Cómo? Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. ¡Qué bien! Y ya no soy yo el que vive. ¡Qué bien! Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, no tengo que irme al cielo para empezar a vivir una vida que le agrade a Dios. La vida que vivo en esta carne, ya digamos que no es la que yo quería, pero está bien nomás, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te pregunto, ¿esa es la clase de vida que vives tú? ¿Esa es la manera en la que manifiestas tu regocijo por haber sido cambiado por el Señor? ¿O sigues pretendiendo decir, no, pero es que mi carnecita todavía sigue siendo fuerte? Carne del altiplano es, bien dura. A veces hay una nueva forma de vida. Y eso te da la resurrección. Tienes la capacidad de empezar de nuevo.
Y lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versos 5 y 7. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. No, en algunos solamente se ha despellejado un poco nomás. Algunos medio desportillar, pero sigue entero. Por eso es que no sucede lo que continúa. Fue destruido para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Todas las veces que tú quieres hacer tu viejo hombre, darle respiración boca a boca para que reaccione, para que vuelva a vivir y que sus viejas mañas vuelvan a aparecer, ese tu mal carácter vuelva a reflotar, esa tu mala condición de falta de fe, quieres que sea otra vez vigente, entonces vas a poder estar en esta condición, porque eres esclavo del pecado. Si quieres vivir la vida del Espíritu, entonces vas a poder estar libre del pecado como Él te hizo. Pablo está argumentando que este plan está obrando hoy en la vida y fue puesto en práctica por Cristo. Jesús ha anunciado que vino a pacificar, que vino a sanar, a salvar, a liberar, pero también, porque esta es la condición de este mundo, dijo en Mateo 10, 34 al 39, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Solamente cuando hay un cambio y transformación absoluto en tu vida, cuando dejas de darle valor a las cosas tangibles de este mundo y valoras la obra de Dios y Jesucristo en tu vida, es cuando realmente puedes decir que encontraste vida. Encontraste vida. Puedes vivir esa vida de abundancia que el Señor te ha propuesto. Y parece extraño cómo las cosas empeoran al principio en vez de mejorar. Crece la división y el conflicto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros seamos avistados de qué es lo que nos está llevando a nuestra condición. Nos mantiene en una condición pecaminosa. Es que seguimos valorando las cosas de este mundo. Seguimos valorando las cosas que nos atraen aquí. Y dejamos de ser obedientes a la obra del Señor. Él ofendió a los dirigentes religiosos cuando les habló. En Mateo 15, 12 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos pobrecitos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? ¿Qué habrá dicho Jesucristo? Ay, pobrecito, irá sana, colita. No, a ustedes más los voy a ofender, les dijo, y les puso claras las cosas. Rechazó a la gente en vez de atraerlos. ¿Se acuerdan ustedes? Pues ustedes me persiguen porque han recibido pan allá en el otro barrio y otra vez vienen a este barrio para que otra vez les vuelva a dar pan. Solo por el pan vienen. Muchos de nosotros estamos todavía persiguiendo a Jesús por los milagros. Todo terminó en la angustia y la sangre de la cruz. Pero de ese daño, de esa destrucción, vino júbilo y bendición final. Y lleva al tiempo cuando todo va a ser plenamente manifestado. ¿Qué dice? Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Dios va a haber destruido la antigua creación y al mismo tiempo está construyendo una nueva. La angustia, el daño, el sufrimiento, la injusticia, la miseria, todo eso va a ser destruido. Juntamente con todo lo viejo. Y una nueva creación está en manos de Jesucristo. Así es que tú eres llamado a creer en Cristo, a seguirle, a sufrir a causa de su nombre en el proceso.
Dios está haciendo todo a la vez. Por medio del odio, el daño, el sufrimiento, está construyendo una nueva creación. Así que no te quejes cuando algunas cosas salen mal. No sufras por los malos momentos. Vienen tiempos de refrigerio, de paz en Cristo. Y solo sé consciente de esos cambios. Subite al vagón del Señor. No te canses. Persevera para que encuentres gozo en medio de la incertidumbre de este mundo presente. Cree en esta palabra, que Dios está en control. Y nada de lo que hagas va a ser temporal. Es para su gloria eterna. Sufre, pero con la esperanza de un nuevo tiempo en su gobierno. Vamos a concluir. Pues dos ideas fundamentales se deslizan a lo largo de este mensaje. Y Pablo las describe así. Desde que fuiste declarado justo por fe, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tus pecados pasaron a un espacio donde nadie más puede usarlos para acusarte y reclamar compensación. La sangre de Jesús te redimió y eres libre de la carga del pecado, de la esclavitud para ser obligado a hacer malas obras. Nadie te tiene que animar a hacer lo que no le agrada a Dios, ni tú mismo. No te busques excusas para querer pecar. Piensa que eres aceptado por Dios, que eres libre de la ira de Dios. Y esa deuda que había, esa gigante deuda, ha sido totalmente cancelada. Y aunque es posible que en este mundo todavía tengas penas, aflicciones, todo eso será cambiado por Jesucristo. Dios está obrando para hacer de la maldad, de lo vil, cosas nuevas, buenas, sujetas a Jesucristo, para que se cumplan las Escrituras. Así que revisa tu relación con Dios. Y si es necesario, volvamos a leer y a entender el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias, Dios, porque sin ti nuestra vida no tiene sentido. Estamos sin un propósito correcto. Estamos viviendo, Señor, a tientas como en una oscuridad plena. A veces se enciende una pequeña luz y corremos hacia allá, pero al ir nos equivocamos y caemos. Señor, líbranos de todo esto, sácanos de ahí, danos comprensión plena de que tú, al habernos liberado, al habernos llamado, nos has dado una nueva condición de vida. Permítenos vivir, Señor, para que sea un homenaje hacia ti, para que con esto podamos honrar tu vida. Señor, gracias te doy por el mensaje de hoy, por recordarnos que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo fue perfecto y que podemos vivir de acuerdo a las Escrituras. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.